Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Gracias a Dios estamos aquí, damos la bienvenida a nuestra hermana María Rodríguez Luis, a nuestra hermana Domitila, que ha estado mal, también ya está aquí un poco, ya quiera Dios que completamente ya restaurada su salud. Damos la bienvenida también, 2 domingos que no lo hemos visto, a nuestra hermana Elda también, ha estado de vacaciones, está chocha con el nieto, ¿verdad? Bueno, Irving, buenas noches hermano Víctor, a toda la iglesia en general, a Darwin también, que está guachito, dicen así, ¿no? En la sierra, está solo, ¿no? Pero son momentos que, antes de empezar mi tema, que cuando uno siente a veces que la pareja está lejos, o cuando están enfermos en la enfermedad, siempre son parte de la vida, amén, cosas que nos suceden mientras estemos en esta tierra. Y saben una cosa, hermanos, siempre tenemos que tener nuestra confianza en Dios, siempre, en todas circunstancias que estemos pasando. Va a haber momentos buenos, momentos no tan buenos, pero ahí Dios está con nosotros. Y lo importante es que nosotros estamos aquí en esta tierra ya algunos 40 años, 50 años, a unos 80 años, y hemos sobrevivido a diferentes cosas, ¿no? Problemas, dificultades, deudas, etcétera, etcétera, pero estamos aquí. Dios nos ha sostenido. Así que desde ya somos personas, o ustedes son personas luchadoras que están aquí saliendo adelante. La vida no es tan fácil, pero estamos aquí siguiendo adelante con la ayuda de nuestro Dios. Yo creo que cada domingo que nosotros venimos a la iglesia, después de toda una semana de trabajo, de afán y tantas cosas que nos afligen, nos afanan, este es el día domingo, un día de descanso, un día en que podemos adorar a Dios, en que podemos salir renovados nuestras fuerzas adorando al Señor. Amén. Y eso es lo importante de esto, es culto, en verdad, de estas reuniones que tenemos, culto de adoración, de exaltar a nuestro Dios. Eso es lo más importante. Yo quiero que abran sus Biblias en Marcos capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, dice, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Hasta ahí nada más. Lo que yo quiero compartir en esta noche, la palabra del Señor, es la adoración trae liberación. Amén. ¿Qué es lo que vamos a repetir en esta noche? La adoración, ¿qué trae? Trae liberación. En esta noche, este pasaje que está aquí, yo voy a compartir acerca de eso. ¿Cuántos creen que verdaderamente la adoración trae liberación? Muchas veces nosotros estamos afligidos, estamos tristes, y dice Pablo, el que está triste, dice, cante alabanzas. El que está contento, no alegre, cante alabanza. El que está afligido, haga oración. La adoración tiene algo poderoso.
que en esta noche yo voy a compartir. En primer lugar, quiero empezar diciéndoles que este libro de Marcos es un evangelio que es un libro, un escrito que está más detallado y habla acerca de milagros. Por ejemplo, el endemoniado gadareno está en Mateo capítulo 8. Ahí habla de 2 endemoniados. En Marcos habla de 1 endemoniado. Parece que había más de uno, pero paraban juntos. Pero en esa oportunidad que Jesús fue ahí, solamente Marcos detalla acerca de 1. Parece que más paraba solo este endemoniado. Y yo quiero decirle que este libro es un libro de milagros, es un libro de detalles que lo dice de una manera bien detallada. Así que si tú quieres tener fe en milagros, en lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo, yo te aconsejo que leas Marcos. Y en Marcos, que está casi al final, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Así que Marcos hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el final. En realidad es todo el contenido de lo que es este libro. Es un libro que detalla bastante los milagros acerca de Jesús. Yo quiero empezar diciendo que este hombre que yo voy a narrar aquí en esta noche, este hombre estaba en una situación desastrosa, hablando del endemoniado gadareno. ¿Por qué desastrosa? Porque este hombre estaba en su parte física, estaba atado. En su parte, en su espiritual, en su espíritu, estaba encarcelado. Y a continuación vamos a ver cómo fue liberado y qué podemos aprender de esta situación verdaderamente desesperada de este hombre. Que humanamente, si nosotros damos lectura, humanamente no hay solución. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos en dificultades que humanamente no hay solución? Porque verdaderamente no lo hay. No hay solución posible. Pero aquí vemos la gracia, la misericordia de Dios actuando en esta situación, en este cuadro triste. En el pasaje anterior habla acerca de Jesús calmando la tempestad. Habla de Jesús salvando a sus discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. De tal manera que ellos decían: qué tremendo, nunca se ha visto esto, que aún los vientos y el mar lo obedecen. El poder de Dios es el poder sobre los elementos de la naturaleza, sobre los poderes del universo. No solamente sobre eso, sino también sobre espíritus que tratan de controlar al hombre. Y este es un ejemplo claro acerca de los espíritus demoníacos, de las fuerzas que controlan al hombre. Acá está hablando de un hombre que estaba prácticamente posesionado, totalmente endemoniado, controlado. Estaba poseído por una legión de demonios. Y lo que nos hace notar es que el Señor Jesucristo tiene poder sobre todo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sobre el mar, sobre el viento, sobre la tempestad, sobre los demonios. Eso es lo que nos dice Marcos. Verdaderamente Marcos, y no es casualidad que en aquel tiempo, en cuando Jesús se manifestó, los demonios comenzaron en los evangelios a manifestarse, el movimiento, la actividad demoníaca. Eso no quiere decir que solamente en el tiempo de Jesús había, sino que por muchos años antes de que viniera Jesús y aún hoy mismo hay una actividad demoníaca. Por eso dice la Biblia que Satanás vino para hurtar, para robar y para destruir. Amén. Antes de ello quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántos de ustedes han conocido a un joven que aceptó a Cristo acá?
No voy a decir su nombre porque esto sale grabado y no quiero ofender en verdad a ver, susceptibilidades de la familia, pero fue un joven más o menos de unos 23, 24 años que estaba viniendo acá a la iglesia, entregó su vida a Cristo y él trabajaba lejos, venía al mes o a los 20 días. Pero ¿qué sucedió? Colaboró en muchas maneras aquí para la iglesia, actividades que tuvimos, era muy generoso. Yo le mandaba discipulado a su correo y tenía ansias de devorar la palabra de Dios. Le enviaba a veces 2 clases y después yo le dije, bueno, no tanto es clase, sino tenía que también ser vida de iglesia, no solamente llenarse de conocimiento. Pero después me enteraba que él venía a Laredo, pero no venía a la iglesia. Se iba con su familia, con los amigos, por ahí como era muchacho, los amigas, y no venía a la iglesia. Y en varias oportunidades me dijeron, ha estado acá, pero no ha venido a la iglesia. Y ya de ahí yo olí algo mal, y en el sentido de que, bueno, si cuando uno tiene, hermanos, hambre de Dios, se manifiesta en nuestras acciones, se manifiesta en leer la Biblia, en orar, en venir a la iglesia. Eso Dios pone en nuestro corazón, pero muchas veces no se da en todas las personas, pero mayormente las personas que quieren, hermanos, algo de Dios, buscan de Dios. Y nos hemos enterado hace 2 días que él, hermanos, ha muerto. Dicen que no estoy tan enterado, pero yo creo que son fuentes confiables de familia. Dicen que él se ha suicidado. Ha tenido un enfrentamiento con su madre, un enojo, una ira, con su mamá, peleas así, verbalmente, algo así. Y hermanos, y él ha tomado la decisión de suicidarse, de quitarse la vida. ¿Hasta dónde puede llevar, hermanos, un enojo, una ira? No lo sé. Por eso que los padres deben ser sabios con sus hijos, amén. Muy sabios, hermanos. Por eso dice la Biblia que Satanás ha venido a matar, a hurtar, a robar y a destruir. ¿Y qué roba? ¿Qué quita la paz? ¿Qué quita, hermanos? Trae destrucción, trabaja en la mente de los jóvenes y mucha gente se suicida, mucha gente se mata. Mucha gente porque lo deja la enamorada, están días, noches, hermanos, tomando. Algunos se quitan la vida, jovencita. ¿Quién es el que trabaja en su mente? Satanás. Y toman esa fatal decisión. Entonces tenemos que ver, hermanos, que esa es una realidad. Lo que yo estoy predicando en esta noche es una realidad en nuestros hogares. Estuve meditando cuando estábamos cantando las canciones, que ¿cuántos se han dado cuenta que antes que nosotros naciéramos, aquí es el lugar de los incas, no conocieron a Jesús? Amén. Y ellos ya murieron. Otras generaciones anteriores ya murieron. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no conocieron a Dios? Y eso tiene que ver con un trabajo que hacen los familiares. Amén. Si nosotros no le hablamos a nuestros hijos acerca de Jesús, si nosotros no traemos a nuestros hijos a lo que la iglesia, hermanos, comparte, enseñanzas a sus hijos, a sus nietos, escúcheme, lo mismo lo va a suceder a esa generación. Se van a perder. Sea que nosotros sirvamos a Dios, pero la generación que viene, si no lo hemos instruido, sino con nuestro ejemplo, con nuestra dedicación, hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos se van a perder. Recuerden que de una sola padre, Adán y Eva, surgieron las generaciones, pero se fueron alejando de Dios, olvidando de Dios, se fueron extendiendo y después vemos adorando al sol, a la luna, a la idolatría. Entonces tenemos que hacer un trabajo de familia, hermanos. Nosotros como padres, la responsabilidad, porque Satanás está atento para destruir esta generación, a nuestros hijos, a nuestra juventud. Entonces, hermanos, volviendo al tema, hay poderes espirituales que buscan la destrucción del hombre. Y cuando yo hablo de la destrucción del hombre, estoy hablando de la totalidad, hablo de los 2 géneros, hombre y mujer. Dice la Biblia que en la región de los Gadarenos, nos dice que en la región a la que llegaran era de quién, de los Gadarenos. ¿Y quién era Gadara? Era una de las ciudades que formaban Decápolis, que significa 10 ciudades, 10 ciudades. Pero ¿quién? En la antigüedad, esta ciudad
que está al oriente del mar de Galilea, había formado parte del territorio que Moisés dio en herencia a la media tribu de Manasés y de Gad. Por eso se llama ahí de Gad los Gadarenos. Entonces, en los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por toda la región, en general ese territorio era un territorio gentil. Les explico brevemente. Cuando Dios le dio la orden que cruzaran el río Jordán para que conquistaran la tierra prometida, ahí hay una enseñanza. La pregunta es, ¿Dios les dio todo gratis? No les dio gratis. Ellos tenían que luchar, que conquistar, porque cuando ellos llegaron a esa tierra había amonitas, moabitas, y Dios les dijo, tienen que ustedes conquistar, pelear por esas tierras. Y eso significa que nosotros como cristianos, las bendiciones para nuestra familia, para nuestros hijos, tenemos que lucharlo. No son de gratis, de fácil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hubo la tribu de Gad que le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Nosotros no vamos a cruzar el río Jordán, porque a este lado de estas ciudades que ya hemos conquistado, lo vamos a reconstruir, vamos a hacer corrales, vamos a hacer establos para nuestro ganado, porque es un buen lugar para pastoreo, hay pastos para nuestros ganados, vamos a levantar nuestras casas y aquí no vamos a quedar. Y Moisés le dijo, no hagan eso como han hecho sus antepasados, porque ustedes van a desanimar al pueblo. Si ustedes no cruzan, los demás no van a querer pelear. Y ellos dijeron, no, aquí va a ser nuestras casas, nuestra familia, vamos a dejar nuestros hijos, nuestras esposas, pero nosotros vamos a cruzar el río armados, les vamos a alcanzar después, les vamos a ayudar a conquistar, y después nosotros ya, cuando ustedes se establezcan, les repartan la tierra, regresamos, cruzamos el río y volvemos a nuestra familia. A nosotros no se preocupen, ya no nos den propiedad y no nos den herencia, con lo que tenemos allá nos basta y nos sobra. ¿Me están entendiendo? Se quedaron al otro lugar, no obedecieron, tenían que cruzar el río Jordán. A la larga, ¿sabe lo que sucede? Ese lugar que se llama Gadara era un lugar que estaba formado por gentiles, por la cultura griega. Es decir, había gente que con su cultura, sus ídolos, comenzaron a contaminar, y Gad, la tribu de Gad, hermanos, todos se volvieron ya prácticamente tierra de gentiles. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es lo que sucede cuando nos separamos? ¿Qué es lo que sucede cuando no estamos unidos? ¿Qué es lo que sucede cuando no obedecemos la voz de Dios? Aparentemente nos va a ir bien económicamente, ellos vieron la economía, la tierra fértil, pero no obedecieron la voz de Dios, hermano. Entonces es un ejemplo para nosotros. Era un territorio gentil, sus ciudades eran totalmente griegas, tenían sus dioses griegos, sus templos, sus anfiteatros, estaban consagradas a la manera griega de vivir. ¿Por qué? Porque la presencia de cerdos en ese lugar, que más adelante dice que hubo más de 2000 cerdos en el pasaje, era un animal prohibido para los judíos. Entonces, ¿qué significa? Que había una influencia muy fuerte del paganismo en ese lugar. ¿Me están entendiendo? Entonces Gad había caído en el paganismo y criaban cerdos. Estaban criando cerdos. Y ¿qué más dice? Había un hombre, sigue la Biblia narrando, que tenía un espíritu, dice, inmundo. Entonces, la noche en el mar había sido muy fuerte. Dice la Biblia que cuando vino la tempestad aquel día, ya era de noche. Y le dice, pasemos al otro lado. Entonces, cuando ellos cruzaron la otra orilla del mar de Galilea, estaba ya, tal vez, hermanos, todavía de noche. ¿Me están entendiendo? Cuando ellos llegaron a la región de Gadara, todavía, de los gadarenos, todavía estaba de noche, estaba oscuro. ¿Y sabe lo que sucede? Dice que cuando llegaron a la orilla, ya estaba muy entrada la noche. Vino corriendo hacia ellos desde las tumbas un hombre endemoniado. Pero ¿cómo estaba este hombre? ¿Cómo era este endemoniado? ¿Cómo nos describe la Biblia? Estaba desnudo. ¿Qué más estaba? Estaba herido y estaba gritando. Este hombre era tal la posesión de los demonios sobre su vida que no podía hablar. Y tenía que comenzar, y gritaba como un animal, como una fiera indomable. Mire, esa era la situación de esta persona
este es un ejemplo de, hermanos, a qué extremo las fuerzas demoníacas pueden hacer con una persona humana que ha caído bajo su dominio. Eso es lo que quiere Satanás. Dice la Biblia también que nadie podía atarle ni aún con cadenas. Dice que habían tal vez intentado amarrarle, le habían puesto grillos, cadenas, pero dice que este hombre completamente descontrolado como un animal salvaje, la gente le tenía miedo. Tal es así que la Biblia dice que por ahí nadie podía pasar. Evitaban ir por ese lugar y rodeaban ese lugar. Nadie tenía fuerzas para dominarlo, y a pesar de que tal vez la gente, para proteger a sus familias, lo había encadenado, lo había atado, seguía siendo una amenaza para la seguridad de aquel lugar. Mateo 8:28 dice: nadie podía pasar por aquel camino. Era tan, hermanos, terrible la condición de este hombre, de que todos tenían miedo. Nadie podía pasar, ni de día ni de noche. Y hermanos, eso es un ejemplo para nosotros de la impotencia humana de nosotros como hombres ante la actividad demoníaca. No podemos hacer nada frente al poder de Satanás. Estuve viendo un programa en History que da, y había una persona que estaba endemoniada, y había un chamán que le hizo una serie de cosas, lo comenzó a meter al agua, a querer ahogar, lo comenzó a hacer conjuros, agua, pero nunca esta mujer peor estaba, porque no hay nada que pueda librar del poder de Satanás a la gente, hermano. El diablo, Satanás, había dado un poder sobrehumano a este hombre. No era algo normal, porque este endemoniado lo rompía los grilletes como si fueran, hermanos, unos simples hilos. Muchas personas, tal vez, hermanos, están fascinadas y muchas veces entran al poder de ocultismo por el poder que Satanás les da. Pero al final, hermanos, muchas veces, hermanos, el costo es muy, muy alto. A veces, hermanos, tenemos que el endemoniado gadareno es un ejemplo claro de esto. Tenía mucha fuerza física. Tal vez este hombre se involucró en las fuerzas de la oscuridad. Tal vez, hermanos, quería ser un hombre fuerte, pero al final terminó, hermanos, en nada le había servido tener tanta fuerza si al final era débil espiritualmente. Estaba atado. Y dice la Biblia que andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, verso 5. ¿Y esto qué nos muestra? Que había mucha angustia en esta persona. Había dolor, tormento interior en su vida, mientras deambulaba por las montañas, por aquellos lugares, porque antes cavaban en las montañas, hacían como cuevas para que sirvieran como tumbas. Pero también nos recuerda su estado final. Dice que vivía entre los muertos. ¿Sabe lo que significa vivir en un sepulcro? Esa es la condición de las personas que están alejadas de Dios, de las personas, hermanos, que no reconocen a Dios. Están muertos espiritualmente. Era un lugar nauseabundo, era un lugar, hermanos, triste, tal vez algunos muertos salidos de sus tumbas, pero Satanás ahí le gusta, o los espíritus inmundos o impuros les gusta vivir ahí, en lugares nauseabundos, en donde hay muertos, donde hay, hermanos, soledad, tristeza. Y esa era la situación de este hombre. Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Yo creo que él tenía un momento de lucidez por momentos, y él se daba cuenta de su estado en que estaba. Tal vez tenía esposa, tal vez tenía hijo, la Biblia no nos dice, pero lo cierto es que tenía familia. Tal vez su padre, su madre y yo sufrían, no podían hacer nada. Y en ese momento, cuando este hombre recordaba, tenía un poco de lucidez, había mucha angustia, mucho dolor, porque no podía ser libre de esa posesión que él tenía. Y dice la Biblia que él se iría hiriéndose con piedras, tal vez un esfuerzo de librarse de su tormento interior que él tenía. Él se hacía, hermanos, él mismo se hacía heridas. Este hombre se golpeaba a sí mismo con piedras. Mire esa actitud, hermano.
Estaba emocionalmente turbado, presentaba tendencias suicidas. Esa es la actividad de Satanás, hermano. ¿Por qué la gente se hace daño? ¿Por qué la gente se mata? Es como este endemoniado. Inclinaciones, tendencias a autodestruirse, hermano. Solamente lo hace aquella persona que no se ama, aquella persona que Satanás tiene control de su mente. Y tenemos que recapacitar y ver, hermano, Satanás siempre obra para la autodestrucción de la persona. Satanás siempre te insinúa, mira, ve, mátate, quítate la vida, para que así tú tengas un cargo de conciencia, como un espíritu de venganza. Eso es lo que Satanás trabaja en la mente de las personas. Y este es un ejemplo de aquellas personas que no se valoran, porque muchas veces hay problemas de autoestima. Muchos están hiriendo hasta hoy día en sus propias mentes. A veces tienen una apariencia externa que todo está bien, pero en su interior, ¿cómo están? Están solos. Yo conozco mucha gente que está riendo, se visten bien, tienen buena casa, buen trabajo, tienen plata, tienen equipos, tienen carro, tienen todo, pero interiormente están vacíos. En su interior están solos, hay soledad, se hieren ellos mismos, sangran, están inseguros, sienten odio. Y saben una cosa, queridos hermanos y amigos que me escuchan, no podemos dar amor. Una persona cuando está así tiene una autoestima muy baja, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No podemos amar a otras personas si no tenemos amor. Por eso que hay tanta gente que juegan con los sentimientos de una persona a otra persona, porque su autoestima está muy baja. El hombre o la mujer con baja autoestima no puede edificar, no puede inspirar a su esposa, a sus hijos. Si es jefe, no puede inspirar a sus empleados. ¿Por qué? Porque no tiene la autoestima correcta. No importa lo que los demás piensen de ti. Mucha gente dice, no, cuando alguien escucha que no tiene un concepto adecuado de nosotros, nos sentimos mal. Pero yo quiero decirte en esta noche, hermanos, solo importa qué concepto tú tienes de ti mismo y de lo que Dios piensa de ti. Amén. Eso es lo importante. A mucha gente lo afecta lo que la gente dice. Y nosotros, quiere decir que tenemos una baja autoestima. Nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Mateo 19:19, si no te amas a ti mismo, no puedes amar a tu prójimo. Es más, Efesios 5:28 dice que debemos amar a vuestras mujeres. Pero yo quiero decirle que si no nos queremos a nosotros mismos, tampoco podemos amar a nuestras esposas. Y es por eso el problema de muchos esposos. Ahora que la mayoría de hombres abusan de sus esposas. ¿Han visto en la televisión cómo lo golpean, cómo lo pegan? Porque ellos se odian a sí mismos. Si quieres saber cómo te sientes contigo mismo, tenemos que mirar cómo tratamos a nuestra esposa. Porque la Biblia dice que somos una sola carne con ella. Dice que es hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne. Entonces, la manera como tratamos a nuestra esposa es la manera como nosotros nos amamos. ¿Me están entendiendo? Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado nosotros. El hombre con espíritu inmundo sería a sí mismo, haciéndose daño él mismo. Se agarraba con una piedra y se comenzaba a herir, tal vez con piedras filudas en su cuerpo. Esa es la situación. Y yo quiero decirte en esta noche que tú tienes que empezar y tienes que recordar quién te creó a ti, quién te formó. Es Dios, amén. Y quiero decirte que Él te ama. ¿Cuántos saben que Dios te ama? Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo al que tenía, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo más preciado lo dio Dios. Y Jesús, tanto era su amor, que dejó su trono de gloria, de esplendor, de magnificencia, para que Él pudiera venir y dar su vida por rescate de cada uno de nosotros. Esa es la evidencia del amor de Dios. Así que tú tienes que tener la seguridad de que Dios te ama. Entonces, hermanos, ¿qué necesitas tú para amarte a ti mismo?
el saber que el creador del universo, el rey de todo, te ama, eso da un significado tremendo a tu vida. Muchas veces dices, no, nadie me ama, nadie me quiere, mi esposo, nadie me quiere. No, Dios te ama. Y el saber que el creador del universo te ama, le da un significado poderoso a nuestra vida, le da propósito a nuestra vida. Siguiendo más adelante dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Hasta ahí yo, ese verso di lectura. Y dice que tenía un espíritu inmundo este hombre. Pero cuando él lo vio a Jesús de lejos, nadie lo había presentado. Recuerden, era la primera vez que este hombre que tenía espíritu inmundo lo vio a Jesús. ¿Y cuál fue su actitud? Dice que su actitud fue, se arrodilló. ¿Qué dice la Biblia? Dice, y cuando vio pues a Jesús, corrió y se arrodilló ante él. ¿Qué significa arrodillar, postrarse? Es una actitud de adoración. Qué tremendo, hermano, lo que registra la Biblia. Lo vio de lejos a Jesús, fue corriendo. Tal vez los discípulos pensaron que vine a agredirlo porque lo vieron desnudo, mugriento, con sus pelos, hermanos, tal vez grandes, con las uñas largas, con sus ojos brillosos. Miren todo el panorama, el cuadro, terrible. Vino corriendo y se enteraron que en ese lugar nadie podía pasar, pero era de noche, no se dieron cuenta. Pero vino corriendo y al instante cuando vio a Jesús se postró, se arrodilló. Hermanos, hay algo que notar en esta noche, en esta escritura. No había sido aún liberado cuando vio a Jesús, pero lo adoró. ¿Me está entendiendo, iglesia? Todavía no había sido liberado, pero ni bien vio a Jesús, este hombre adoró en un momento de lucidez. No sé, tal vez supo que hay algo especial en este hombre. Una luz tal vez de Dios, de su resplandor, de su gloria, y él se postró. Pero yo quiero decirte, hermanos, que Satanás no pudo hacer nada, a pesar que lo tenía controlado. Porque Satanás tiene que reconocer que Jesús es el Señor de todo. Amén. Y dice la Biblia que toda rodilla se doblará ante él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Toda rodilla se doblará ante él. Así que Satanás dijo, un momentito, ¿qué estás haciendo? No te arrodilles. Pero no pudo hacer nada, hermano. Los demonios tuvieron que arrodillarse. Hermanos, todo gobierno, escúchame bien, todo gobierno, toda enfermedad, todo cáncer, tiene que inclinarse ante el Señor de señores. Amén. Toda maldición, toda obra demoníaca, toda maldición generacional tiene que inclinarse ante el poderoso nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo, hermano, por eso que lo predico. Aunque mis ojos vean otra cosa, aunque la situación parezca diferente a lo que estamos hablando, pero todo tiene que doblarse, hermanos, ante el poderoso nombre de Jesús. Isaías 54:17, escúcheme, hermano. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. ¿Cuál es tu herencia? Apréndetelo de memoria esta promesa. Señor, mi herencia, yo soy siervo tuyo. Dice que ni una arma forjada prosperará, que lo que se levante contra mí, que sea del hombre, que sea de Satanás, del infierno, nunca prosperará contra mí. Y dice la Biblia que tú condenarás toda lengua que se levante contra mí para calumniarme, para maldecirme. Se tiene que pasar por Jesús. Y Él ha dicho que Él condenará toda lengua que se levante contra mí en juicio, contra ti en juicio. Esta es tu herencia, hermano. No es la herencia que Satanás dice, te vas a morir con cáncer. No lo que dice Satanás, tu herencia, tu destino es la pobreza. Te vas a morir pobre, tus hijos se morirán alcohólicos, tus hijos se morirán pobres, tus hijos no terminarán la universidad, no estudiarán, no serán profesionales. Esa es nuestra herencia, hermano. Dile, yo le creo a Dios, que Dios tiene cosas buenas para ti. Amén. Tus heridas,
tu rechazo en la niñez, aún en el vientre de tu madre, tus recuerdos dolorosos, tus debilidades. Somos débiles, hermano. Tus adicciones, aún tus pecados pasados, deben inclinarse ante el nombre poderoso de Jesús, como lo hizo este endemoniado. Tú debes condenar todo aquello que se levante contra ti para destruirte, para todo lo que se quiera levantar y destruir mi ministerio, para todo lo que se quiera destruir tu felicidad, tu hogar. Hermanos, tu lujuria, tu ira, tu odio, tu amargura, tu rebeldía, tu hábito de no terminar lo que empiezas, tal vez de dejar los empleos. Hay gente que, hermanos, que empiezan un trabajo y lo dejan y se van a otro y así paran. Nunca terminan bien. Hermanos, tu mal espíritu de andar de iglesia en iglesia, porque hay gente, a no ser que haya problemas, hermano, pero yo estoy hablando de aquella gente que está en un lugar. Yo he conocido gente que han estado hasta en 6 iglesias, están en un lugar, después vuelta, 2 meses duran ahí, están en otro lugar, están vuelta, están, y así están. Nada les parece bien. Y ese espíritu, hermano, de andar de iglesia en iglesia, y tenemos que decirle en esta noche: inclínense, sométanse ante el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando este hombre empezó a adorar a Jesús, el demonio que tenía adentro empezó a clamar a gran voz. Dijo: me metí en problemas. Porque recuerden, hermanos, cuando tú empiezas a adorar, empieza tu liberación. Amén. Cuando tú empiezas a reconocer, hermanos, que tú no puedes, empieza una puerta amplia, se abre para ti. Cuando tú empiezas a humillarte, a reconocer, aunque tú no hayas sido la causante, algo glorioso empieza para tu vida, hermano, para tu hogar, para lo que Dios tiene para ti. Lo que estaba estancado se empieza a romper. Y este hombre empezó a adorar a Jesús. El demonio empezó a clamar a gran voz, hermanos, porque la sola presencia de Jesús atormenta a los demonios. ¿Cuánto lo saben? Y es por eso que cuando tú estés en tu casa, empieza a poner el volumen de la adoración, la alabanza. Satanás no puede resistir a una persona que está adorando, que está alabando a su Señor. Satanás no puede estar, porque dice que donde está la alabanza, ahí habita Él, hermano. Amén. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si estás en un culto, hermano, donde hay una verdadera adoración, los demonios dan alaridos y huyen de los que confiesan el nombre de Jesús. Nadie tiene, hermanos, que tocar a una persona. Nadie tiene que hacer oraciones largas, porque cuando el pueblo empieza a adorar, hermanos, el espíritu inmundo tiene que salir, y porque Dios mismo está obrando en ese momento. Entonces la atmósfera de adoración es un tormento para los demonios. Ellos no pueden estar ahí. Amén, hermanos. Yo quiero terminar diciéndole, hasta ahí nada más, que si nosotros queremos liberación de cualquier cosa que nosotros tengamos, sea enfermedades, sea lo que sea, tenemos que adorar, tenemos que inclinarnos ante el poderoso nombre de Jesús. Amén. En esta noche, ahí como está la iglesia, escúcheme, ahí como están, no abran sus ojos. Si estás pasando momentos difíciles, tienes que aprender a adorar al Señor. En tus momentos más difíciles, tienes que aprender a rendir tu corazón y decirle: Señor, en los momentos difíciles yo te seguiré adorando. En los momentos de alegría, de gozo, yo te adoraré. Y en los momentos de enfermedad, en los momentos de necesidad, de escasez pasajera, dile: Señor, yo quiero tener un corazón adorador, yo quiero inclinarme a ti.